Una jornada organizada por APRI, Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, y quiero dar las gracias especialmente a Irene Matías, que ha sido directora general de APRI, que ha sido la persona, pues que nos ha elegido para que este evento, este encuentro se celebrara hoy aquí en nuestras oficinas. Así que gracias, Irene. Y creo que también es importante destacar que nos conocimos gracias a una persona que forma parte de la asociación, que es un grandísimo profesional, un gran conector y una persona que siempre facilita el tan necesario e imprescindible networking. Óscar Méndez. Gracias, Óscar. Y sin más dilación, sin duda lo más importante de la tarde de hoy es la mesa de debate y los grandes expertos que hablarán del tema del análisis sobre el perfil de los profesionales de las relaciones institucionales. Pero antes, si me permitís, me gustaría compartir con vosotros brevemente quiénes somos y qué hacemos en Auren. En Auren somos una firma española, la primera firma española de servicios profesionales, multidisciplinar, que yo diría que lo que nos caracteriza fundamentalmente es nuestra orientación al cliente y nuestra disponibilidad siempre para escuchar y dar respuesta a las necesidades concretas que tiene el cliente, con soluciones a medida. En esta infografía podremos ver datos de facturación y algunos datos relevantes de 2022. Destacar que nuestro año fiscal finaliza en agosto, por tanto, corresponden al año fiscal agosto 2021 a agosto 2022. A nivel nacional contamos con 15 oficinas y un total de 900, en torno a 1.000 personas ya. Aquí en la oficina en la que estamos, en la sede central, tenemos una plantilla en torno a 500 personas. Como podéis ver ahí, en cómputo general, un 54,8% hombres, un 45,2% mujeres. Ahí vamos. Tenemos también presencia internacional. Tenemos 350 oficinas que nos permiten estar actualmente en 74 países. Es cierto que en algunos países estamos con oficinas propias y en otras gracias a nuestra alianza con Antea. Datos relevantes también es destacar las 4 grandes áreas en las cuales, cómo estamos organizados en estas 4 grandes áreas: auditoría, abogados y asesores fiscales, corporate y consultores. Y dejo para el final consultores porque quizás es el área un poquito más complejo, que por cierto luego tendremos a nuestro presidente de Auren Consultores, Javier Cantera, que participa en la mesa de debate. Y dentro de Auren Consultores tenemos 5 líneas o 5 ejes de negocio muy diferentes entre sí, pero que con ciertas sinergias y conexiones que nos permiten ofrecer a los clientes servicios realmente diferenciados. Estrategia, procesos, tecnología y marketing digital. Y por último estaría personas, gestión de personas. Llevamos más de 25 años como especialistas en recursos humanos y a día de hoy basamos todos nuestros servicios en 3 grandes pilares que sustentan las soluciones que ofrecemos a los clientes: selección, talento y consultoría de personas. Desde estos 3 grandes pilares acompañamos a empresas y a organizaciones a lo largo de todo el viaje del empleado dentro de una organización, desde el momento en el que hay que incorporar, identificar, evaluar y atraer talento hasta el momento en el que se produce la salida, por las circunstancias que sea. Y durante todo ese viaje pueden surgir distintas etapas en las cuales podemos acompañar y ayudar, como por ejemplo necesidades de desarrollo de habilidades, proyectos de coaching a mentoring, proyectos puramente de consultoría para trabajar tema de valores, cultura, engagement, onboarding, reorganización, etcétera. Esto es lo que somos y lo que hacemos en Auren. Quedamos a vuestra disposición. Esta es vuestra casa para lo que necesitéis. Y sin más, bueno, aquí viene una referencia de Auren en el mundo, de algunas oficinas. Y sin más, doy paso ya a realmente los protagonistas, a Irene Matías, directora general de APRI y moderadora de la mesa.
Muchísimas gracias, Gemma, y a Auren por acogernos hoy en sus oficinas, estas maravillosas instalaciones. El motivo hoy que nos reúne a todos es el análisis del perfil de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y lobby. Hoy veo mucho profesional en esta sala, con lo cual yo creo que va a ser muy interesante el análisis y el debate que vamos a hacer en torno a esto. Para ello contamos con grandes expertos, no solo headhunters, sino también profesionales del mundo de la empresa e incluso del mundo académico, ¿no? Para los que no nos conocéis, que yo creo que sois todos, por lo menos los que estáis aquí en la sala, no los que nos estáis viendo, porque hemos grabado este evento, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales es la asociación que representa a todo el colectivo de los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos o lobby. Como posteriormente analizaremos, nos llaman de muchas maneras. Vamos a ver si llegamos a un punto de nombre en común, ¿no? Esta iniciativa parte del Foro de Organizaciones. El Foro de Organizaciones es todas las organizaciones que forman parte de APRI, a día de hoy son 21 organizaciones, porque nuestra asociación no solo está compuesta por profesionales de las relaciones institucionales, sino también organizaciones que apoyan los objetivos y los valores de APRI, ¿no? Esos objetivos de mejorar la transparencia en la interlocución público-privada, ¿no? Dentro del foro pues contamos como desde consultoras de lobby, de asuntos públicos, pero también tenemos otras empresas que nos apoyan como AstraZeneca, y aquí tenemos a Carlos Parry, que es el coordinador del foro de organizaciones, o incluso ONGs como la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Dentro de todas las actividades del foro, como algunos conocéis, hemos hecho varios estudios. Tenemos un libro sobre el lobby en España. Hemos analizado la visión de los profesionales de las relaciones institucionales desde el punto de vista de las organizaciones, desde el punto de vista del sector público, que son uno de nuestros principales interlocutores. Y ahora en esta mesa de debate el objetivo es analizar ese perfil de cara, como comentaba, a expertos en la materia. Entonces, sin más dilación, voy a presentar a los ponentes. Empezamos por Javier Cantera, el presidente de Auren. Si os parece, vais subiendo y así os voy presentando. Javier Cantera es presidente de Auren Consultores y de la Fundación Personas y Empresas. Además, preside la plataforma de empresarios y directivos palentinos y es miembro del Comité Ejecutivo de Madrid Foro Empresarial. Además, es un gran articulista y escritor de más de 28 libros como Líderes Sherpa, Psicología de Trabajo, Igualdad y Empresa, entre otros. Bienvenido, Javier, y muchas gracias. El siguiente tenemos aquí a Pablo Gutiérrez Jodra, director de gestión de talento en asuntos públicos de Political Intelligence, uno de los socios de APRI. Pablo tiene más de 25 años de experiencia en el campo de los recursos humanos, ha sido consultor y director y socio de firmas de consultoría de dirección y búsqueda de talento. Y en los últimos 5 años ha sido además director de recursos humanos en un despacho de abogados internacional. A día de hoy es el director de gestión de talento, de asuntos públicos en Political Intelligence. Creo que es una de las pocas consultoras que han incorporado esta figura en el mercado. Bienvenido. Seguimos con Marc Francés, que es Managing Director en Sarah Marlex. Marc es Managing, como comentaba, Director en Sarah Marlex, firma de Executive Research y Leadership Advisory, que lidera desde el 2022. Está especializado en la selección y sucesión de directivos generales y miembros de Consejo de Administración, así como en el acompañamiento de comités de dirección en procesos de cambio. Desde Bruselas, Marc también ha participado en la búsqueda de posiciones de liderazgo, especialmente en Public Policy y Public Affairs, tanto a nivel regional como global. Bienvenido, Marc. Seguimos con Euprepio Padula. Bienvenido, Euprepio. Presidente de Padula Partners. Euprepio es experto en liderazgo político y empresarial, coach de dirigentes y conferenciantes, fundador y presidente de Padula Partners, empresa de headhunting, consultoría política y empresarial. En los últimos años, además, se ha consolidado como presentador y colaborador en importantes medios de comunicación. Además, es un incansable luchador por los derechos de las personas LGTBI, con lo cual es un buen lobista también, entiendo. Bienvenido. Seguimos con Carlos Parry, coordinador de... Adelante, Carlos.
Es el coordinador del foro como he comentado, del foro de organizaciones de APRI. Además es Head of Government Affairs en AstraZeneca. Carlos tiene una amplia experiencia en el sector público, donde ocupó diferentes posiciones técnicas de asesoramiento político, tanto en España como en Bruselas. En los últimos años ha desarrollado su carrera en la industria farmacéutica, donde ha sido Senior Manager de Public Affairs en EFPIA, que es la patronal farmacéutica europea. Actualmente es responsable de Government Affairs en AstraZeneca y, como comentaba, coordinador del foro de organizaciones de APRI. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Eulalia Tort. Bienvenida, Eulalia. Profesora de Public Affairs en la UOC y en la UOC. Eulalia es doctora en filosofía, es periodista y coach. Como coach ejecutiva acompaña a líderes y políticos en el ejercicio del poder. Como profesora universitaria en el ámbito académico, además enseña a los estudiantes de comunicación en fundamentos de incidencia política y la relación con los stakeholders. Pues muchísimas gracias a todos por participar en este interesante debate. Y si os parece, sin más dilación, vamos a empezar con la primera pregunta. Os voy a pedir brevedad y concisión, porque al final somos muchos, y por lo menos para quedarnos también con las ideas principales. Empezamos, como comentaba, con la denominación de Public Policy, ¿no? Bueno, o Government Affairs, relaciones institucionales, lobista. O sea, entendemos que hay muchos términos, ¿no?, para denominar esta profesión. Entonces, os voy a pedir si veis diferencias o creéis que debería haber, digamos, una denominación común para todo este tipo de profesionales, como pasa en el caso de los DIRCOMs o los DIRSES. Si os parece, empezamos con Javier, que lo tengo aquí a mi lado. Pues bueno, yo creo que de los tres términos que barajeáis, hay uno que hay que analizar siempre su aspecto, digamos, desde el punto de vista político, que es el concepto de lobby, ¿no? Ser lobista, y yo que soy lobista de Palencia, que es un lobby muy importante, como bien podéis saber, pues siempre tiene una imagen bastante negativa, ¿no? Por mucho que lo queramos vestir, lo que debemos hacer, y yo he participado en muchos foros destacando la importancia del lobby como sistema claramente de gestión en este tardo capitalismo, pero yo creo que ese es un nombre que, si yo tuviese que descartar alguno, sería ese en un principio. Y luego, claramente, yo creo que hay que buscar un nombre que englobe ambas dos cosas. Aquí podemos ir a los anglicismos, típicos siempre que no sabemos a qué nos tenemos que referir, pero a mí me gustaría utilizar algún término un poco más de lo que es nuestra profesión, o lo que es la profesión en concreto que vosotros representáis, ¿no? Nosotros muchas veces trabajamos mucho con PYME, la estructura de Auren. Nos hemos caracterizado en este ejercicio, como decía antes Gemma, hemos facturado a 14.400 clientes. Os podéis imaginar que es la estructura PYME de España, ¿no? Claro, en la estructura PYME hablas de asuntos públicos, relaciones institucionales, le suena a temas muy lejanos, pero es muy necesaria. Todo el mundo es necesario. Entonces yo abogo por buscar un término... La estructura que tiene este país, que no es una estructura de grandes empresas. El otro día estaba en Alemania hablando de un tema, claro, allí una pyme tiene 500 empleados. Y dice, es que soy muy pyme. Digo, pues si te vienes a España, 500 empleados no es ninguna pyme, ¿no? Con lo cual tenemos que concebir muy bien esa micropyme que tenemos como estructura empresarial, y ver cómo esto, que es tan importante para ella, se puede ser vendido y digamos, utilizado. Luego ya hablaríamos cómo vender, porque muchas pequeñas empresas no pueden tener esta figura, pero sí necesitan esta consultoría asociada a llevarlo a cabo, ¿no? Vale, gracias. Pablo, tú que provienes justamente de una consultora, ¿no?, de asuntos públicos de lobby, especializada en lobby, ¿qué opinas de...? Pues nosotros desde el área de gestión de talento, de Political Intelligence, justamente hemos elegido un anglicismo y hemos denominado la figura del Chief Policy Officer. ¿Y por qué lo hemos denominado así? Después de serias discusiones. Pues Chief y Officer porque el posicionamiento en la organización tiene que estar en los órganos de decisión y reportando al consejero delegado. Por su contenido estratégico, por su relación con todas las áreas y por su capacidad de añadir valor a las organizaciones. Y el policy, precisamente porque estamos en un entorno global y porque hablar de asuntos públicos, hablar de relaciones institucionales, hablar de government affairs es quizás más americano, hace que tengas un saco mucho más grande que luego además tampoco cuesta mucho explicar. Y hemos decidido que en un mundo globalizado el Chief Policy Officer va a triunfar.
Pues muchísimas gracias. Pasamos a Marc, que también él está acostumbrado a entornos internacionales, ¿no? ¿Cómo ves la palabra? O sea, bajo los anglicismos de, como comentaban, de lobista, Chief Policy Officer o más director de relaciones institucionales, que parece más soft y algunas organizaciones también lo utilizan. Yo sinceramente no tengo la respuesta. Lo que sí veo es que es un rol muy ad hoc en cada organización, ¿no? De hecho, leía recientemente que el 30% de la facturación de una empresa, de la mayoría de industrias, está directamente impactado por regulación, ¿no? Y en el caso de la banca nos vamos al 50%, ¿no? Pero cada organización tiene necesidades relacionadas con este aspecto, relacionadas normativas, necesidades comerciales de acceso, necesidades estratégicas de direccionamiento, incluso necesidades marketingianas o de comunicación, ¿no? Entonces, cada organización articula su organización de policy o de lobby alrededor de la necesidad que tenga en ese momento, ¿no? Las organizaciones más desarrolladas, y estoy pensando por ejemplo en las GAFA, que son empresas altamente regularizadas, ellos tienen a nivel mundial lo que les llaman Corporate Affairs o Global Affairs, en el caso de la que yo conozco mejor, y por debajo caen la función de comunicación, la función de regulación, la función de policy y por último la relación de, ellos le llaman politics, governance o government y non-profit, que sería relaciones institucionales, ¿no? Entonces es complejo porque según cada organización la utilidad que va a dar a la función es diferente y el nombre creo que va a ser siguiendo ad hoc a lo que la dirección general reclame, ¿no? Decida, ¿no? Euprepio, en tu caso. Bueno, yo siguiendo un poco lo que comentabas, y creo que no hay que buscar directamente algo que acomune todo lo que hacemos. Me parece un error tremendo, porque ya en España tenemos prejuicios terribles. Hablas de lobby a las empresas, bueno, ya no te cuento a las empresas familiares, y están pensando que estás llamando al Capone o no sé qué, la mafia de algún país para poder relacionarse con quién sabe qué ministro, ¿no? No, yo personalmente creo que es cuando hablamos de tailor-made, ¿no? De posiciones un poco a medida, que a mí, especialmente la faceta de Headhunter, me encantan. Yo creo que no hay función ahora mismo más complicada de catalogar o de unificar que justamente cuando hablamos de lobby, asuntos públicos, relaciones institucionales. Y creo que además unificarla creo que nos llevaría a un error tremendo, que es excluir la mayor parte de las empresas de este país de esta función, cosa que me parece un error terrible, porque justamente yo me encuentro cada día con empresas medianas y pequeñas que cometen errores terribles de regulación o incluso legales, porque piensa que no tiene que acudir a gente que sepa de esto, por lo que le puede costar. Es decir, yo creo que todavía en España estamos en una fase en la cual nuestro objetivo, y yo personalmente, desde mi empresa y también un poco la parte más periodística, intento hacer más bien didáctica, porque yo creo que todavía estamos en esta fase en España. Por supuesto, hay empresas grandes, por supuesto la del IBEX, que tiene sus funciones absolutamente reguladas, el sector farmacéutico, faltaría más, uno de los más importantes, los más regulados, pero hay muchos sectores en los cuales tenemos que trabajar nosotros y explicarle la importancia que tiene esta función, que la mayoría de empresas y empresarios desconocen completamente. Por lo tanto, estoy en contra de unificarlo, todo lo que hacemos aquí en una sola función o en un solo nombre. Creo que sería absolutamente equivocado, y creo que desde las consultoras tenemos que hacer una labor didáctica tremenda con nuestros clientes, incluso en el caso de Headhunter, si no te encargan la búsqueda, porque muchas veces me dedico a explicarle más tiempo que no a buscar lo que están buscando, porque no lo saben. Muchas veces a mí me llama un cliente diciendo, mira, necesito a alguien para esto. Entonces, más bien mi trabajo no es tanto buscar el profesional que están buscando, es explicarle primero lo que tiene que buscar, segundo, que lo que están buscando probablemente no existe, y tercero, indirizarlo un poquito, porque realmente hay gran desconocimiento sobre este tema en este momento. Vale, gracias. Carlos, en tu caso, desde el punto de vista un poco de la empresa, ¿no? Y bueno, y de la asociación, pero también has estado en una asociación. ¿Cómo ves? Pues ya, es que me queda muy poco que añadir ya, porque con todo lo que han dicho, coincido. Sí, claro, es lo último, es lo malo. Pero bueno, como he llegado al último, pues es lo que me toca. Yo coincido mucho con lo que ha dicho Previo y con lo que ha dicho Marc. Al final, podemos debatir durante horas sobre el nombre, seguramente no nos pondremos nunca de acuerdo.
pero es que España está muy lejos de estar en esa necesidad, porque estamos construyendo realmente la profesión y cuál es la necesidad que tienen las empresas. Es verdad que en las grandes empresas, pues yo en mi caso estoy en AstraZeneca, tenemos un equipo de Government Affairs, le llamamos así, Government Affairs. He trabajado en una patronal en FPA y era Public Affairs, y éramos un equipo de gente que nos dedicamos a hacer Public Affairs, pero al final no es el apellido que te pongas, sino realmente qué es lo que haces, ¿no? Y ahí es donde está el debate, yo creo. O sea, el debate donde tenemos que poner el foco es en cuál es el valor añadido que nosotros como profesionales aportamos a nuestras organizaciones o a nuestras empresas. Y gran parte del trabajo, de las horas del día que tenemos, las dedicamos internamente a explicar qué hacemos. Y creo que es una obligación nuestra. Es que si no ponemos en valor qué es lo que aportamos a nuestras empresas, es que a veces no lo ven. Y perdonad que lo voy a llevar un poco al absurdo, ¿no? Pero hay gente que sigue pensando en España que los que nos dedicamos a hacer public affairs, o como le queréis llamar, somos los chicos o las chicas que montamos eventos de vez en cuando, que traemos a algún político de vez en cuando al evento y la cuenta de resultados es, ¿no?, para entendernos, cuántos políticos o cuántas reuniones más cerrado con los políticos, cuántos ministros han participado en el evento que he organizado y no sé, y cuántas cartas habéis enviado. Y entonces medir el valor que nosotros aportamos a nuestras organizaciones según esto es prehistórico, ¿no? Aparte de absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué aportamos? Nosotros, con el trabajo que hacemos, nosotros aportamos valor al negocio de la compañía. Al negocio de la compañía, entendiendo que la misión de una compañía va mucho más allá de la cuenta de resultados. La misión de una compañía es transformar la sociedad en la que opera. Entendiendo eso, nosotros, desde nuestra función de Public Affairs, nuestro objetivo es, pues, lógicamente, definir cuáles son, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos de la empresa, intentar transformar esa sociedad en la que operamos a través de la colaboración público-privada. Y esto es un fin que es ético y loable, nadie lo puede poner en duda. Y al final, ¿no?, lo importante es qué es lo que hacemos. Esa es la reflexión que quería dejar aquí en esta primera pregunta. Muy bien. Para acabar con Eulalia, desde el punto de vista académico, ¿no? O sea... Como yo lo veo. Carlos hablaba de Public Affairs y Javier hablaba de que mejor en español que en inglés. Por tanto, yo elijo Asuntos Públicos. Me parece que sí que mejor tener un nombre para designar a la cosa, aunque entiendo que el nombre todavía tal vez es pronto, ¿no?, para en el mercado español, pero sí creo que lo que hacemos debe tener un nombre, ¿no? Y creo que Asuntos Públicos es un cajón desastre suficientemente amplio donde cabe toda la vertiente regulatoria, donde cabe toda la vertiente reputacional, donde cabe toda la vertiente de lobby directo, de lobby indirecto. Y me gusta mucho que esté el concepto de público, porque precisamente nos dedicamos a un sector que ahora tenemos algo que celebrar, ¿no? Bueno, felicidades a APRI por este trabajo excelente de tantos años para conseguir por fin, ojalá lo logremos en esta legislatura, la regulación del sector, ¿no? En la medida que solicitamos que sea regulado, significa que la palabra pública, la palabra público, es una palabra importante, ¿no?, que debe estar en la ecuación. Así que yo voto por Asuntos Públicos. Bueno, pues ya que no nos hemos puesto de acuerdo en la denominación, pasamos a las características, ¿no? Sí que habéis comentado que es un perfil tailor-made, ¿no?, que se está un poco adecuado a la posición, pero ¿podríais definirme al menos dos características que sea común? O sea, todo profesional, da igual que sea de la parte más, como habéis comentado, más de lobby, ¿no?, de regulación, o quizá más la parte más reputacional, que también tenemos muchos profesionales que se dedican a la parte más de reputacional, construir puentes. Empezamos por Javier, si te parece. De vez en cuando empiezas por ahí, porque si no, le vamos a no, le digo para que, como para que tenga... Te digo porque yo me empiezo primero y yo primero. Bueno, vamos a ver. Aquí me pierde mi... Yo soy doctor en psicología y me encanta mucho las definiciones de perfil desde un punto de vista psicológico. Cuando yo he tenido que hacer de headhunter para seleccionar, siempre he buscado un modelo que domine mucho unas determinadas soft skills, unas determinadas habilidades, ¿no? Por ejemplo, el tema del consenso, ¿no? Hay gente que no sabe cómo conseguir consenso, ¿no? Y el consenso es lo básico, ¿no? Ya habéis visto el último este programa de Gabilondo cuando dice al final, y después de todo, ¿cuál creo que existe? El consenso. Y nosotros somos personas, o la gente que se dedica a estas actividades, donde buscamos mucho el acuerdo. Y esa búsqueda del acuerdo es una habilidad que puedes tener 24.000 trascendencias políticas, es decir, de 24.000 experiencias empresariales, pero hay gente que no lo tiene, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia que se seleccione por sus historias
cuando el futuro es tan poco impredecible, ¿no? Entonces yo muchas veces creo que hay que seleccionar más por sus capacidades, por sus competencias. Son gente que les encanta claramente exponer sus ideas, son gente que les encanta escuchar. La escucha activa yo la mido mucho, porque nadie puede ser un buen influyente si no sabe escuchar activamente a los demás, ¿no? Entonces yo pongo mucho hincapié en las soft skills. Creo que son fundamentales claramente en este puesto. Son en todos, pero en este puesto todavía más, porque está más orientado a personas, claramente. Pues muchísimas gracias. Pablo, en vuestro caso, ¿cómo veis desde política? Pues otra vez nos salimos del carril y nosotros, en vez de hablar de soft skills y de hard skills, hemos denominado las power skills, que son las que te hacen desempeñar la función con ciertas garantías de éxito. Y en el caso de nuestro Chief Policy Officer, pues es muy complicado definir dos, porque es un perfil muy complicado y tremendamente completo. Con lo cual, no sabría decirte solo dos, pero por poner una visión estratégica, una orientación al negocio y empatía. Al final también, como decía Javier, el llegar a consensos, el unificar criterios, dado su relación con todas las áreas de negocio de la empresa, ¿no? Además de pues una sólida formación técnica, en fin, yo creo que hay muchas más. Vale, gracias. Marc, ¿coincides con...? Bastante. Sí, Yo creo que vamos a tener consenso aquí. De la función va por ahí, en posicionarse estratégicamente como una necesidad de la dirección general, ¿no? Y entonces, ahí yo pensaba tres habilidades que pueden ayudar, ¿no? La primera de todos es el conocimiento del negocio. Yo creo que las empresas ya más desarrolladas están empezando a rotar a los profesionales de Public Affairs en funciones de operaciones, funciones de ventas, para que conozcan exactamente de qué va lo que representan y entonces poder ser mucho más precisos en el diagnóstico y en la solución que dan al CEO. El segundo punto también es un poco la visión holística, entender la organización como un todo que está interconectado y que si tocas una tecla, las otras se van a mover, y es una cosa que ha cambiado en los últimos años y que hay que comprender desde la función, sobre todo para seguir posicionándose arriba. Y otro de los puntos que comentaba Pablo para mí es clave la visión estratégica, ¿no? Es decir, creo que esta función históricamente ha sido muy reactiva, ha sido muy de te necesito, voy a ti y te pido ayuda, y yo creo que para posicionarse donde debe tiene que empezar a ser mucho más proactiva, ¿no? Oye, ¿cuál es el plan estratégico? Voy a ayudarte desde la visión regulatoria, vas a lanzar un producto, antes de que la cagues, voy a venir y te voy a decir, mira, pues aquí hay una serie de puntos que deberías tener en cuenta, ¿no? Y yo creo que esos tres pueden ser puntos a tener en cuenta cross función y cross empresa. Euprepio. Yo considerando que todas las cualidades y las claves de liderazgo o de característica que han dicho mis compañeros las considero básicas, todas, voy a añadir alguna más, que para mí es fundamental. En los sectores donde más he trabajado, quizás donde más he trabajado en estos ya muchísimos años de trabajo, el sector farmacéutico ha sido sin ninguna duda uno de los sectores probablemente donde más he buscado figuras de este tipo. Y hay dos características que me parecen absolutamente imprescindibles en este sector, que son, uno, ética. Ética, sé que es algo, muchas veces dices que cada uno tiene la suya. No es verdad. No es que cada uno tiene su ética, no, la ética es verdad que luego cada uno se la reinventa según sus propios criterios, pero la realidad que valorar el perfil ético del candidato o la candidata para mí ha sido siempre absolutamente extraordinaria, y la mayoría de la gente que la ha descartado porque pidiendo referencia había alguna cosa, alguna mancha que no me gustaba nada. Y luego otro tema, además de la empatía, voy más allá de eso. Yo creo que una de las cosas que desafortunadamente no se hacen para nada, no se pide por parte de los clientes y tampoco los headhunters, yo creo tradicionalmente muchas veces lo hacen, es justamente mirar al cliente. Es decir, cuando hablamos de una responsable de asuntos públicos, para utilizar, vamos a unirlo todo, bajo tu denominación de asuntos públicos, me has convencido un poquito. Es decir, cuando pensamos a estas figuras, muchas veces pensamos al negocio, muchas veces pensamos a las instituciones con las cuales la empresa X tiene que relacionarse y que puede conllevar un éxito para los negocios, pero mira, y una de las cosas que a mí me pone bastante enfermo cuando trabajo con algunos clientes es que no te pidan nunca de pensar al cliente final. En el caso de la farmacéutica, al paciente. Carlos lo sabe, que le hemos hablado muchas veces. Y para mí lo más importante realmente
únicamente son los intereses de los pacientes. Es decir, incluso una figura como la nuestra, ¿no?, de asuntos públicos, para mí, evidentemente, hay toda una serie de características que son fundamentales. Experiencia sectorial, evidentemente conocer regulatorio, etc., etc., pero me interesan mucho perfiles de personas que están pensando a los ciudadanos. Sin que haya un responsable de asuntos públicos que piensa como objetivo a los ciudadanos primero, además de los negocios, además de la facturación, estamos absolutamente perdidos y estamos contratando al lobista esto de los prejuicios, que piensa solo al negocio de la empresa y no piensa a la persona a la cual tenemos que curar o cuidar el dinero que pone en un banco. Sí, yo coincido básicamente con todo lo que habéis señalado. El tema de la ética, de hecho, es algo diferenciador en APRI, que venimos defendiendo desde hace muchos años, en la importancia de la ética y la transparencia, ¿no? Que al final tenemos ese lastre, ¿no?, de sector en la sombra, ¿no?, y somos todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que los profesionales que se dediquen a esto y que seleccionemos son dos valores, temas que son muy importantes. Carlos, ¿cómo ves tú? ¿Cómo te ves a ti, no? ¿Qué cualidades crees que tienes como profesional? Yo no tengo ni idea, tú me las puedes decir. Porque tú eres el único profesional aquí, vamos. Bueno, o sea, de las relaciones institucionales, asuntos públicos, sí. Luego me voy y me podéis criticar cuando me vaya. Pero para seguir un poco lo que dice Euprepio, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho hasta ahora, pero Euprepio ha dicho algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, el sector farma es muy importante el trabajo que nosotros hacemos para cuidar de la vida de los demás, para cuidar de la salud, ¿no? Y a veces, ¿no?, que mal lo explicamos, ¿no? Y te hacemos caso en AstraZeneca porque el equipo de Government Affairs de AstraZeneca también lleva las relaciones con pacientes. Entonces, ahí intentamos unir algo que es, al final, es nuestra misión final, ¿no?, mejorar la vida de los pacientes. Y si podemos incluirlos ya desde las estrategias que hacemos de Government Affairs y que formen parte de esas estrategias, pues qué mejor, ¿no?, que hacerlo. Pero para romper un poco el debate que estamos todos de acuerdo, ¿no?, yo quiero decir algo que es lo que no somos seguro. Igual que antes he dicho, no somos los chicos que montamos eventos, ahora digo, no somos agendas de teléfonos con patas, ¿vale? Porque a veces es, oye, ¿puedes llamar al no sé qué para que venga el ministro? Y entonces parecen que miden nuestro valor según el número de contactos que tenemos en el móvil. A mí en alguna entrevista me han preguntado a cuánta gente conocía. Entonces, no sé si esto está muy bien decirlo, ¿no? Pero yo siempre he dicho que si alguien os pregunta eso, perdonad por los que os dedicáis a esto, pero si alguien os pregunta esto, salir corriendo, ¿no? Porque si van a medir el trabajo o lo que tú puedes aportar a esa organización por el número de contactos que tú tengas, no vas a estar en el sitio correcto si quieres trabajar con ética y con transparencia. Entonces, si queremos defender realmente un perfil profesional de lo que hacemos, tenemos que huir de este cierto perfil que se sigue buscando hoy en día en España y que hay incluso consultoras que lo ofrecen. Hay que huir de eso, ¿no? Yo defiendo eso. A lo mejor me equivoco, pero yo defiendo eso. Y si se hablaba de empatía, que creo que es básico en la vida, y si eres una persona empática, eres una persona que sabe escuchar, porque si no, no eres empático. Y si sabes escuchar y si eres una persona empática, sabes hacer algo que es vital para nosotros, que es saber establecer estrategias win-win. El que se piense que va a poder hacer una estrategia de lobby o de asuntos públicos sin tener en cuenta cuáles son las necesidades de la otra persona, es más, ni eso. El que se piense que va a poder hacer una estrategia sin pensar cómo puede ayudar a la otra persona, va a fracasar. Y creo que esto es importante. Y nosotros, bueno, aquí parte del equipo de AstraZeneca, nos ha tocado vivir una situación muy complicada durante el último año y medio. Y al final, nosotros aportamos hace un año y medio una solución a la sociedad, a la pandemia, con una vacuna, con muchísimos problemas, como todos. Nunca es nada fácil en la vida. Pero hicimos algo que fue muy bueno, ¿no?, que era aportar una solución non-profit, sin querer ganar dinero, para dar una respuesta a un momento para el que ninguno estábamos preparados, ¿no? Nadie estaba preparado para eso. Y lo hicimos desde un interés altruista, y creo que se ha explicado poco, por eso lo quiero explicar aquí, se ha explicado poco, quizá lo hemos hecho mal nosotros, pero que al final ahí eso era una estrategia win-win, era una estrategia en la que la sociedad ganaba y en la que nosotros aportábamos nuestro valor, nuestro talento, nuestro conocimiento científico para aportar una solución, ¿no? Y creo que al final ese es el camino a seguir, ¿no? Es que no hay otro. ¿Puedo decir una cosa? Sí, adelante. Y además en los medios, lo que tú has comentado. Pues la demostración de lo que pasó con AstraZeneca cuando sacaron la vacuna
que evidentemente fue una vacuna a diferencia de otras farmacéuticas que se sacó al mercado con una idea bastante clara de no tener unos beneficios empresariales directos, por lo menos ligados a la vacuna. Es decir, lo que pasó con AstraZeneca después a nivel de comunicación, cómo se trató en los medios todo este evento, demuestra claramente una cosa de cómo no estamos preparados. Es decir, los prejuicios fueron tan impresionantes, que yo, pues, en mi papel más periodístico, tuve que defender yo, con la boca bastante cerrada, a AstraZeneca, porque la mayoría de la gente que opinaba, la gente no tenía ni idea del sector farmacéutico. Ni idea quiere decir que no sabían ni qué era, ni cómo vendían, ni nada de eso, ¿no? Es decir, estamos tan llenos en la sociedad de prejuicios que a veces algunos sectores, y yo esto con Carlos y con el sector lo he hablado mucho, que el mismo sector es tan endogámico en no ver el prejuicio que hay alrededor y la necesidad que tiene, por ejemplo, un sector. Y en la banca pasa algo parecido, aunque diferente. Es decir, estamos tan llenos de prejuicios que asumimos que los demás puedan pensar todo lo malo que hay en la industria farmacéutica, en los bancos que se forran, etcétera, etcétera, etcétera. Pero porque los mismos sectores, en un cierto sentido, casi no llegamos a creer lo que están diciendo los demás, que esto ya es alucinante, ¿no? Y en AstraZeneca pasó mucho de esto. Vale, pues luego volvemos con una pregunta que es muy interesante sobre ese tema, o sea, cómo podemos ayudar, ¿no?, a mejorar esa imagen de mala imagen, ¿no?, que muchas veces tenemos. Acabamos esta ronda con Eulalia. Con Eulalia, pues las cualidades, o sea, del profesional de los asuntos públicos, en tu caso. Le decía a Euprepio que ahora tengo un maestro que se llama Juan Vera, y Juan siempre dice que no podemos intervenir en un mundo que no podemos observar, ¿no? Y no descubro nada nuevo si digo que observar nuestro mundo es observar la crisis de la representación, ¿no? La crisis de la democracia representativa, ¿no? La crisis de las instituciones que tradicionalmente han representado a diferentes sectores de la ciudadanía, ¿no? Pienso en partidos políticos, como no, en la Iglesia o en sindicatos, en tantas estructuras que están fallando, ¿no? Pero, sin embargo, los políticos siguen necesitando interlocutores, ¿no? Siguen necesitando tener personas que representan a esos grupos, ¿no? Y por eso me parece que si tuviera que elegir una cualidad o un adjetivo que el profesional o la profesional de los asuntos públicos debería tener, va en la línea de lo que proponía Javier, ¿no?, de buscar el consenso. Yo le llamo articular, ¿no? El ser capaz de articular lo diferente, ¿no? Ostras, nosotros nos aguantamos porque tenemos un esqueleto, ¿no? Y este esqueleto tiene huesos, y aquí está el fémur, ¿no?, que es el hueso más largo, ¿no?, y más potente. Pero sin las articulaciones, estos huesos no se mueven, ¿no? Y uso esta metáfora para hablar de que creo que el profesional o la profesional de los asuntos públicos debe ser una buena articuladora, ¿no? Entendiendo que articular es ver que una cosa es lo distinto y la otra lo opuesto, ¿no? Que en la mesa nos sentemos personas con... Bueno, pues es ver que una cosa es el ser y la otra el parecer, ¿no? Y que tratar de influir desde el parecer es un camino de corto recorrido, ¿no? Que si realmente quiero tejer relaciones y provocar cambios, articular va desde el ser, ¿no? Así que yo, si tuviera que elegir, elijo articular. Vale, pues ahora continuamos contigo, ¿no?, para que no me critiquen por aquí. Y además esta pregunta enlaza muy bien con el tema de formación, ¿no?, que además tú te dedicas a la formación. Los profesionales, o sea, que tenemos, de hecho en APRI, ¿no?, tenemos profesionales que vienen de distintas disciplinas. O sea, tenemos desde de las ciencias jurídicas, tenemos ingenieros, tenemos comunicadores, gente de ciencias políticas. ¿Cómo veis estas disciplinas y formación, ¿no? ¿Hay una formación, digamos, ideal, ¿no?, del profesional de las relaciones institucionales, ya sea de grado, licenciatura o luego una formación posterior? La respuesta a la que todos apelamos es, citamos a Legrel, ¿no?, el lobista que en los años 80 desde Francia dijo que en la coctelera del buen lobista tenía que haber un 20% de derecho, ¿no?, de conocer el marco regulatorio, un 20% de comunicación, un 20% de política, un 20% de economía, ¿no?, porque todo esto hay una factura que alguien tiene que pagar, y un 20% de diplomacia, ¿no? Y si todo esto además puede ser aplicado al sector al que tú te dedicas, oye, champán, confeti y ya está, ¿no? Ya has encontrado al profesional, ¿no?
Estos seguramente son los conocimientos que así un lobista de manual debiera tener. Pero es muy difícil. Pero es muy difícil. Porque al final... Es muy difícil. En cualquier caso, a mí sí que me parece relevante que traer aquí al debate es que en España, como en tantos países, los asuntos públicos no son una carrera, no, es algo, asignaturas que se dan en estas 5 carreras que os decía o en estos 5 marcos de estudios que os planteaba. Y hay programas de especialización, pero solo en escuelas de negocios, ¿no? Y yo creo que esto marca un poco el panorama que tenemos, ¿no? ¿Quién se sienta en la mesa del lobby, ¿no? Pues programas de incidencia política en escuelas de negocios. Y yo creo que esto es un poco la pobreza de la profesión todavía en nuestro país, ¿no? Que sigue siendo algo pues muy de negocio, muy de sector corporativo. Y en la medida que no incluyamos a más personas en la mesa, creo que el estigma va a continuar estando. Por tanto, formación, bueno, en la coctelera muchos elementos, apuntar que hoy por hoy vinculado a escuelas de negocios y que, ostras, nos estamos dejando muchas cosas por el camino, creo yo. Carlos, ¿tú qué opinas de la formación de los profesionales? ¿De qué ámbito deberían de venir o qué sería básico? Yo creo que la mezcla, la combinación de la coctelera de Eulalia, yo creo que es correcta, ¿no? Yo de economía no sé, con lo cual no voy con el perfil, pero creo que sí, ¿no? Saber un poco del marco regulatorio en el que tienes que trabajar, conocer bien los interlocutores con los que tienes que trabajar, saber comunicar. Claro, si quieres influir, tendrás que saber comunicar. Y ¿cuál era otro? Diplomacia, ¿no? El tener don de gentes, así promociono un libro propio, que ha publicado un libro que se llama Don de Gentes. Yo creo que todo eso es una buena combinación, ¿no? Es verdad, y lo decía Eulalia, ¿no? Que al final en España no hay una oferta académica específica que venga a cubrir esa necesidad, pero bueno, hay muchas universidades en España que a lo mejor se les ocurre hacerlo, con lo cual yo les animo, si nos escuchan en algún momento, que lo hagan, porque yo creo que hay una necesidad creciente en España, las empresas buscamos profesionales. La última vez que me tocó contratar a alguien, me parece tardé 5 o 6 meses en encontrar el perfil, y internamente había gente que me decía, pero coge a cualquier persona que venga de comercial y la transformas en experto en public affairs. Y digo, pero es que una persona de comercial o de marketing sabe mucho de marketing, ¿no? Pero no sabe realmente de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y quizá parte del error o de la situación de reputación negativa que vive el sector viene de ahí, ¿no? De haber intentado utilizar perfiles muy agresivos de marketing, ventas, como expertos en public affairs. El que sabe vender, nosotros no nos dedicamos a vender, nosotros nos dedicamos a transformar, a influir, a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, yo pues animo a las universidades que creen algún máster o algo mucho más específico que nos ayude a las empresas a poder contratar a la gente. ¿Tú, Prepio, que abogas por una formación específica? O sea, yo me refiero quizá de licenciatura o ya más una vez que tengan, digamos, una disciplina de derecho, de lo que tengan económicas, comunicación, quizás se formen, ¿no? Y se especialicen en... A ver, yo creo que todos los profesionales que estamos en esta mesa podemos formar tranquilamente un máster para tener por fin una formación, vamos a dar aquí una idea. Oye, a mis compañeros. Hay másters en liderazgo, hagamos unos asuntos públicos. Absolutamente, sí. Es decir, que aquí realmente podemos hacer el mejor máster que hay, lo digo de forma irónica, pero no irónica, en el sentido que ¿por qué no hay una formación específica? Porque hay quien piensa que hacer lobby y asuntos públicos es tener un buen tarjetero y por lo tanto en cuanto conoce 4 o 5 ministros, instituciones públicas y avales, y no voy a mencionar empresas que existen formadas solo por gente así, porque hay unas cuantas, incluso muy importantes, de las que más se están forrando, y que tiene señores y señoras que realmente en su vida han hecho solo una de estas 20% que comentaba Eulalia, que estoy totalmente de acuerdo, y por lo tanto utilizando un 20% pues están forrando, pero vendiendo una consultoría de asuntos públicos un poco peculiar, un poco a medida de solucionar el problema X de forma absolutamente táctica, ¿no? Hombre, por supuesto que yo creo que es verdad que es muy complicado tener estos 5-20% para crear el 100% del perfil perfecto, pero también es verdad que tú puedes encontrar, por eso es tan difícil la profesión del headhunter. Si fuera fácil, no estaríamos cobrando los fees que cobramos, ¿no? Muchas veces preguntan, ¿por qué cobráis el 30% de la retribución B? Porque no es fácil muchas veces encontrar perfiles que son absolutamente complejos, como lo que ha comentado Eulalia. Es un perfil muy complejo que requiere unas características y unos conocimientos
que la mayoría de la gente no tiene. Porque muchas veces se tiene que pescar entre personas que han tenido experiencia en lo público y lo privado, que tienen conocimientos económicos, etc. Y decía, por ejemplo, Carlos y yo, de economía, poco. Bueno, la aprendes y tú lo estás aprendiendo trabajando ahora en AstraZeneca, por ejemplo, que seguro que estás haciendo formación específica de las áreas que tú no conocías. Es decir, claro que deberíamos tener o cursos de posgrado o máster absolutamente especializados. Tenemos máster de todo. Oye, en un tema tan importante, al cual no se le ha dado la importancia que tiene, pues no lo tenemos. Hombre, hay que hacerlo. Yo creo que sí que se necesita una formación específica en la cual realmente profesionales que tienen ya un bagaje de experiencia en otros ámbitos puedan formarse a ser los futuros líderes en asuntos públicos de nuestras empresas. Claro que sí. Pues muchas gracias. Marc, en tu caso, que también tienes ya la experiencia internacional, o sea, ¿existe esa formación específica fuera de España o es que en España estamos muy atrás? Bueno, en Bruselas sí, pero porque al final es un sector muy profesionalizado allí, y en Washington también, pero si salimos de esos dos polos, raramente vamos a encontrar formación tan específica para nuestra profesión, ¿no? Y yo sí quería indicar que hay una parte que es formación no reglada, pero sí es la capacidad de aprender constantemente, que hay que enseñarla o en las facultades o en las propias organizaciones en las que trabajamos, porque al final yo creo que el mundo de la influencia está cambiando, el lobismo tradicional ya desaparece y hay formas de influenciar distintas, las digitales, unas de ellas, ¿no? El lobista tiene que ser capaz de interpretar los patrones que hay en la sociedad y la economía, un poco en relación a lo que decía Prepio, ¿no? Para poder hacer mejor su trabajo, e incluso ya no tienes que conocer al ministro, tienes que saber a la gente que influencia al ministro, claro. Y incluso entender qué está pasando en la sociedad para anticipar lo que acabará influenciando al ministro, ¿no? O saber cómo llegar a ellos, porque cada 2 o 3 años cambia. Efectivamente. Entonces, no es conocer al director de gabinete del ministro, es saber cómo llegar a él. Sí. Por eso la agenda pierde valor. Claro. Entonces, claro, la formación reglada de golpe pierde también valor porque todo está cambiando absolutamente, ¿no? Incluso muy rápido. Una habilidad que se valoraba mucho en Bruselas era la capacidad de poder hacer un ejercicio comparativo, ¿no? ¿Qué está pasando en otros países? ¿Qué estamos haciendo en otros sectores? Y traerlo al nuestro, ¿no? Entonces, la capacidad de aprender para mí es clave en esta profesión. Fenomenal. Pablo, en vuestro caso, cuando buscáis profesionales, ¿demandáis una formación específica o cómo veis el panorama? Es complicado porque normalmente la formación básica va a remolque de la demanda del mercado. Con lo cual, ahora es el momento en el que está despegando la función de asuntos públicos o relaciones institucionales, y todavía la formación básica no se ha estructurado para dar salida a esa demanda. Con lo cual, ¿qué se hace? Buscar una formación básica generalista, lo más amplia posible, que cumpla los 20%, y luego formación específica en las Power Skills que decíamos nosotros antes, para que complementen el perfil y lo potencien, ¿no? De todas formas, también quería decir ya que en Political Intelligence, en el área de gestión de talento, hacemos formación. No solo, es gestión de talento, no solo atracción, también formación, y hacemos proyectos de formación para aquellos equipos que necesitan precisamente esa actualización y esa renovación constante que decía Marc, que es imprescindible. Vale. Pues gracias. Javier, para terminar bueno, ya para esta ronda. Algo nuevo, ¿no? Que es difícil, ¿no? Hay dos temas que a mí me preocupan bastante. Nosotros también hemos hecho formación a equipos, me acuerdo de una empresa del IBEX 35, a toda la gente que se dedicaba a Public Affairs, y la metodología es importantísima. Esto no es conocimiento, estos son formas diferentes. Yo me acuerdo, nos inventamos unos ejercicios de debate donde tenías que estar defendiendo puntos contrarios cada 2 por 3, le cambiábamos el debate y enseñábamos un poco la flexibilidad de argumentar claramente según cómo te toque argumentar, sabiendo tener una ética, sabiendo plantear adecuadamente. Con lo cual las metodologías activas que llamamos, lo que hoy día se llama todo lo que es el coaprendizaje coactivo, creo que es una metodología muy aplicada a este perfil, porque es un perfil muy experiencial. Y hablando de eso, un segundo elemento que a mí me encantaría sería, y yo creo que una asociación como vosotros lo puede desarrollar, es un proyecto de mentoring, ¿no? Gente ¿Lo tenemos? ¿Lo tenéis? Bueno, el año pasado lanzamos y tuvimos mucho éxito, ¿eh? Exactamente. El mentoring en estas profesiones son fundamentales. Yo creo que el maestro aprendiz funciona muy bien en este tema. Yo tengo ahora 2 personas que estoy
están aquí de aprendiz mío, aunque yo podía ser aprendiz de ellos y ellos maestros míos, y yo les llevo a los sitios, digo cómo tienen que intervenir, qué cosas hay que buscar, cómo hay que buscar la relación, qué es lo interesante, jugar al gana-gana, cómo tienes que jugar, y te ven en la acción. Por eso el mentoring creo que es un aprendizaje muy experiencial, muy de ese tema, y creo que cualquier programa puede ser muy bueno teóricamente, pero si no hay una capa de mentoring, de entrenamiento real, no va a suceder. Y luego mucha metodología activa. Hay que buscar metodologías diferentes porque es aprender habilidades, no es aprender en un libro, tienes que estar aprendiendo habilidades muy diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, comprender la incertidumbre cuántica que estamos ahora. ¿Quién comprende esta incertidumbre si no tienes claramente una visión muy abierta? Por ejemplo, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una habilidad fundamental para estar. Tú no puedes creer que todo en la realidad es como te cuentan que es y que tu observador es el único observador que hay en la vida, ¿no? Pues todas esas cosas hay que trabajarlas con una metodología no de clase, no de aula. Hay que buscar otras metodologías, ¿no? Sí, yo ahora voy a meter la cuña publicitaria de APRI, aunque somos poco conocidos, pero poco a poco vamos haciendo cosas. Tenemos un programa de mentoring, lo lanzamos el año pasado, a iniciativa de un miembro de la Junta Directiva, Juan Diego Bayón. Y la verdad es que funcionó muy bien porque no sabíamos cómo iba a salir. En el sector tenemos un gran problema que, sobre todo, bueno, aparte de la dificultad de encontrar profesionales en que encajen directamente, digamos, con la posición que busca la empresa, sobre todo en posiciones junior, ¿no? Porque desde el mundo académico se desconoce mucho la profesión, no existe una formación muy específica, o sea, ya no me refiero un poco pues ya cuando a lo largo de la carrera profesional, sino cuando estás en la formación ya de grado de licenciatura. Y entonces, bueno, lanzamos este programa de mentoring a ciegas y creo que abrimos las plazas durante 15 días y recibimos 50 solicitudes, ¿no? Porque además en APRI tenemos un gran potencial, que quizá no tenemos tanto socio junior, pero tenemos socios, digamos, muy senior, ¿no? Directores y tal, que muchos de ellos se presentaron, entre ellos, bueno, estuvo Carlos Parry, y acompañaron, ¿no?, a 2 o 3, digamos, no solo perfiles junior, porque también tuvimos otros socios que se apuntaron al programa de mentoring, que querían cambiar directamente, tenían una posición, y desde la consultoría, porque lo bueno que tiene nuestro sector es que te puedes dedicar desde el mundo de la empresa, la asociación, consultoría, entonces eran socios que querían quizá pegar el salto, digamos, a otro ámbito, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí cierro paréntesis con la cuña publicitaria, funcionó muy bien y camino de ello. Y bueno, y el tema de la formación, también estamos trabajando sobre todo en una formación específica de APRI, que esperamos poder anunciar en breve, me dice la presidenta Calla, en el que podamos trabajar sobre todo ese tema de metodología, que yo creo que es fundamental, y a día de hoy sí que es verdad que existe mucha formación, digamos, de experiencias, ¿no? Que tienes al gran profesional que te cuenta un poco su experiencia, ¿no?, a lo largo de los años en este mundo que cada vez se está construyendo. Pero falta esa parte, digamos, las bases, ¿no?, donde desde que se enseñe desde la ética, la transparencia, todos los valores que abogamos en APRI, pero luego también es importante la metodología, ¿no?, y cómo se desarrolla, da igual digamos, el background del cual procedas, ¿no? Entonces, bueno, ya cierro mi pequeño paréntesis promocional de APRI. A los que estéis aquí que no sois socios de APRI, os animo y a vosotros os invitaremos a nuestra próxima gran formación, a que participéis, obviamente. Ya para terminar, porque ya nos queda poquito tiempo, vamos a retomar esa pregunta, ¿no? Bueno, un poco tema que habéis planteado anteriormente, el del tema del desconocimiento de la profesión, que lo habéis planteado además en distintas preguntas. Como sabéis, pues aparte del desconocimiento tenemos el estigma, ¿no?, social, o sea, no sé si por los medios de comunicación, a veces dicen por las películas, que digamos la imagen del lobista realmente no se corresponde a la imagen real, ¿no? El desconocimiento o el miedo, ¿no?, un poco también por parte del interlocutor. Como sabéis, bueno, desde APRI también, vuelvo a abrir mi cuña publicitaria de APRI, venimos trabajando básicamente desde el inicio, ¿no?, de la asociación, y fue uno de los objetos de fundación de la asociación. Aquí está el secretario Esteban Egea, que además es uno de los fundadores, y María Rosa, la presidenta, que también es la fundadora de APRI, y uno de los objetivos es que hubiese una regulación en España, ¿no?, porque nosotros consideramos que esta regulación, normalización de la actividad, que se pongan claras las reglas del juego, ¿no?, en esa interlocución, sobre todo público-privada, ¿no?, y participación de todos los agentes sociales en la vida pública, consideramos que es fundamental, ¿no?, para que haya mayor conocimiento. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? Bueno, si esta regulación puede ayudar, o qué otras cosas podemos hacer para quitarnos ese estigma, ¿no?, ya sea lobby o falta de conocimiento de los profesionales que desarrollan esta importante labor en el diálogo democrático.
Pues empezamos, si os parece, por el medio. Voy a cambiar, voy a ser innovadora por Marc, que tenemos siempre en el medio. Yo reflexionaba a raíz del artículo, del anteproyecto de ley, y pensaba que bajar el estigma sí, pero no sé si aumentará el conocimiento de la profesión, ¿no? Yo creo que eso pasa por seguir haciendo pedagogía externa, por supuesto, pero sobre todo interna. Yo creo que esto pasa por, primero de todo, aglutinar mucho más, es decir, no solo quedarnos en la disciplina de regulatorio, sino hacer comunicación, hacer relaciones institucionales, hacer, como decía de inicio, hacer relaciones gubernamentales, etc. Y otro tema que yo pensaba que también podría ser útil es realmente ser más proactivos para estar en la agenda de la Dirección General y que al final nos posicione arriba, ¿no? Porque si no tenemos una organización que nos considera estratégicos, tampoco nos van a dar más bombo, porque pueden vivir sin nosotros, ¿no? Entonces, con más posicionamiento y con un aglutinamiento más mayor de disciplinas, yo creo que vamos a empezar a ganar relevancia estratégica, que es lo que le ha pasado, por ejemplo, a la función de recursos humanos, ¿no? Que hace 20 años no estaban en un comité de dirección y con el tiempo han ido demostrando esa importancia y se han acabado colocando casi como una mano derecha de la Dirección General, ¿no? En muchos casos. Vale. Pablo, voy a pasar a ti, voy a hacer el juego de las sillas. Yo creo que es labor de cada uno combatir la desinformación con información. Y todos los que trabajamos en esto tenemos que hacer una labor de evangelización pedagógica con nuestros interlocutores para dar a conocer realmente esa estrategia, esa carga estratégica que tiene la función y la relevancia para cualquier organización, sobre todo el desconocer su existencia. Si una información que tiene una carga negativa hay que ponerla en positivo, tienes que hacer el doble esfuerzo que si fuese neutra, ¿no? Con lo cual, si cada uno hacemos ese empujón, yo creo que tenemos mucho ganado. Javier, ¿cómo lo ves? Pues yo creo ¿Cómo nos podemos quitar el estigma? La batalla la tenemos en la ciudadanía, es decir, la sociedad tiene que visualizar la función, y a mí siempre creo que hay que hacerlo en diferentes niveles. A mí me preocupa mucho lo que opinan los directores generales sobre la función. En las escuelas de negocio, como sabemos, no se forma en estos temas, no se habla de estos temas. Y muchos directores generales que se forman en escuelas de negocio desconocen el tema. Yo creo que una campaña en las escuelas de negocios hace falta. Antes recordé lo de recursos humanos. Yo empecé hace muchísimos años en recursos humanos y yo me acuerdo de haber ido a escuelas de negocios a hablar por primera vez de temas de recursos humanos y ningún director general era lo de personal y nadie quería hacernos caso. Y yo creo que ahí hay bastante, hay mucha gente que no lo ve. Un segundo nivel para mí muy preocupante son los jóvenes, son la gente universitaria, la gente que sale. Tiene que conocer exactamente esta función y tiene que darse a conocer no simplemente que se gane mucho dinero o no se gane mucho dinero, sino cómo puedes influenciar en la sociedad. Yo les pongo muchas veces que la Greta es una persona de asuntos públicos y la gente, los chavales ya me ponen los ojos. Greta es una gran asuntos públicos, está generando un cambio de opinión entre los jóvenes. Por lo tanto, hay que ver que los jóvenes comprendan el tema. Y el tercer elemento para mí más importante es claramente que los actores políticos entiendan el tema, principalmente sindicatos y patronal. Los sindicatos y la patronal no nos ven en ningún caso. Los sindicatos nos tienen como los manipuladores del reino, ¿no? y las organizaciones empresariales nos llaman si hay necesidad, antes lo decíais, reactivamente, no lo visualizan. Y yo creo que ahí hay que hacer otra campaña importante, en aras, digamos, a dar a conocer la función y quitar malas ideas sobre lo que se está haciendo, claramente. Paso para Eulalia. ¿Qué opinas un poco de cómo podemos quitarnos el estigma? Como yo lo veo, no confío en lo que no conozco, ¿no? O pensando en la ciudadanía, no confiamos en lo que no conocemos. Haciendo una generalización hacia lo bruto, me permito decir que creo que la ciudadanía no sabe cómo se toman las decisiones políticas, y también haciendo una generalización a lo bruto, me permito decir que creo que la ciudadanía no conoce la profesión de la incidencia política, ¿no? Por tanto, ¿la ley nos va a ayudar? Sí, pero pondrá el foco, bueno, en un rincón del escenario, ¿no? A los lobistas pues les pondrá un foco, oye, me alegro de que esté ese foco porque prefiero que estén bajo la luz que en la sombra, evidentemente, ¿no? Pero este foco al final solo está iluminando una parte del escenario.
para hacer una propuesta, ¿qué creo o cuál sería mi receta? Un poco en la línea de lo que os decía antes, para mí es invitar a más personas a la mesa, ¿no? Invitar a más personas a la mesa del diálogo, a la mesa de las decisiones políticas, ¿no? Me voy a, sin querer ser populista, ahora en septiembre salía uno de los informes que nos hablan del lobby en Bruselas, ¿no? De cuáles son las empresas que más invierten, qué volúmenes de millones de euros de inversión hacen en el lobby. Y si tú miras estos datos, es que es lo de siempre, ¿no? Vale, ahora las tecnológicas han pasado por delante de las energéticas o de las farma, pero bueno, siempre son estas, ¿no? La inversión en lobby de las 50 mayores empresas es el 40% más que las ONGs, hay un tema de equidad. Yo así, con un punto de ingenuidad, me gustaría pensar que esta ley va a servir para que, bueno, ya que el político tiene que hacer pública su agenda de reuniones, bueno, de algún modo tener que hacer público sirva para compensar, ¿no? Con quién me siento, con quién... Igualdad de trato, que sí. es además algo que defendemos en Para mí es APRI, importante, ¿no? Ostras, que todos nos sentemos en la mesa, ¿no? Entonces, propuesta, ¿qué me parece a mí? Me parece que tendríamos que ir en la línea de iniciativas como The Good Lobby, que no sé si lo hacen bien o mal, pero entiendo para qué existen, ¿no? Oye, pues un proyecto que hace que sectores que tradicionalmente no están en la incidencia política, ¿no? Bioseguridad, derechos de los consumidores, renovables, sostenibilidad, pymes, ¿no? Como decía Javier, que probablemente no se puedan permitir tener un equipo de asuntos públicos, que puedan ir a organizaciones tipo The Good Lobby, porque evidentemente necesitan un trabajo de reputación, un trabajo de regulatorio, todos estos ámbitos, ¿no? Mi compañero se dedica a Derecho Constitucional, ¿no? Y ellos en la universidad tienen una clínica jurídica. Yo os lo lanzo aquí en APRI. ¿Por qué no hacemos una clínica, en lugar de jurídica, una clínica de asuntos públicos? No lo sé. Que no sé qué podemos hacer, pero yo creo que la clave de la desestigmatización de la profesión pasa por invitar a más personas en la mesa. ¿Sabéis? Que otros sectores estén representados en las mesas de diálogo. En tu caso, Carlos, además vosotros habéis tenido una crisis, sobre todo con este tema de la interlocución público-privada. O sea, ¿cómo veis que nos podemos quitar Bueno, nosotros tuvimos una oportunidad. Una crisis-oportunidad. Nosotros tuvimos una oportunidad. Ahora ya no tenemos que explicar quiénes somos, porque ya lo sabe todo el mundo, y entonces ya los 10 primeros minutos de la reunión nos la ahorramos y vamos directamente a lo que podemos construir juntos. Pero os voy a poner dos ejemplos de los últimos meses. Hace unos meses conocimos, no voy a decir qué empresa, pero todos lo vais a saber, que una empresa había utilizado una estrategia agresiva de lobby y le hicieron una investigación y salió publicado por todos los medios en cómo a través de su estrategia de lobby había impactado en el negocio y había impactado para conseguir el marco regulatorio que ellos querían en el país, con una estrategia muy agresiva. Eso fue noticia en todos los lados, ¿no? Hace unos días, y lo digo porque nos afectó a nosotros, salió un digital que publicaba que los diputados, que los diputados... Te lo pasé yo. Sí, exacto. Estamos ahí en el radar. Que los diputados del Congreso tienen la obligación de transparentar con quién se reúnen, y en el titular mencionaban a AstraZeneca y otra empresa, pero nos mencionaban porque había una diputada, que era Ana Pastor, que había comunicado que se había reunido con nosotros. O sea, alguien lo había hecho bien, yo creo que era de las pocas diputadas que lo había hecho bien, y en el titular mencionaban a la empresa, que también lo había hecho bien, ¿no? Porque nosotros no... Entonces, para que veamos un poco al final lo fácil que es construir en negativo, ¿no? Y poner el dedo en el ojo de los demás y buscar culpas y tal, y lo difícil que es construir en positivo. Lo decía antes con la vacuna, igual. Una historia muy bonita en positivo, se contó todo en negativo, ¿no? Porque lo negativo vende mucho más que lo positivo, ¿no? Y aquí, exacto, y aquí hay pues seguramente en esta mesa que tú decías, los medios de comunicación deben de jugar un papel porque deben de entender cuál es nuestra misión, pero dejarme añadir una cosa más, y no me enrollo más, que es la importancia de la transparencia. Y lo digo yo, que trabajo en el sector farma, y a veces esta palabra no acaba de encajar mucho, ¿no? Pero creo firmemente en la transparencia. Si tú haces las cosas bien, no tienes nada que ocultar. Entonces, no sé, pues apostemos por la transparencia, apostemos por un marco regulatorio, a ver si sale. Yo tengo mis dudas, no les queda mucho tiempo, no tienen muchas ganas de que salga, pero... Y ahí entra en valor o en juego el valor que puede aportar APRI. Este es el papel de una asociación como APRI.
defender la reputación del sector. Es que al final para eso sirven estas asociaciones, para mucho más, pero principalmente el propósito de una asociación como APRI, igual que Farmaindustria para el sector farmacéutico, es defender la reputación del sector. Es que es muy difícil que vayamos cada una de estas empresas a ver a no sé cuánta gente para un mismo propósito. Si hay alguien que nos aglutina en un paraguas, la interlocución, bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? Que al final la tenéis. La interlocución vuestra directamente con la administración es mucho más sencilla que si vamos 23 empresas a ver al ministro, bueno, no, ahora ya no está Iceta, ahora está Montero, ¿no? Hacienda Pública. Pues bueno, pues Montero recibirá a una persona, pero no recibirá 23 para hablar de lo mismo, ¿no? Con lo cual ahí jugáis vosotros como asociación un papel muy importante. Gracias. De hecho, ahí bueno, yo creo que te lo señalé, ¿no? Que curiosamente os habían mencionado, además vosotros sois de las pocas empresas que formáis a día de hoy parte de APRI y que además firmáis un código de conducta, que no existe un código de conducta tal en el sector, lo suscribís. Y aparte que, bueno, lo que has comentado, que quizá no estaba bien informado porque sois de los pocos que se publican, ¿sabes? Que de vuestras reuniones se publican las agendas, ¿no? O sea que... No sé, pero ¿esto lo estáis grabando? Sí. Sí, vale. Luego en el café. Hay que ser transparente, vale, Carlos. Vale. No, pues seguramente, te voy a decir mi opinión. Seguramente salimos el titular por el clic fácil, ¿no? Porque es lo que vende ahora, ¿no? En digital, al final AstraZeneca es una marca conocida, pues si pongo AstraZeneca... Falta de conocimiento. Clic, ya está. Da igual, pero te leías la noticia y dices, joder, pues lo hemos hecho bien, para una vez que, ¿no? La importancia de la divulgación, además habéis justamente también mencionado que tenemos que enseñar, ¿no? Más lo que hacemos. Y para acabar, Euprepio, a mí me interesa mucho tu visión, además, tú que tienes un contacto muy estrecho con los medios de comunicación, muchas veces nos mencionan los lobbies, de hecho este verano nos llamaron de Televisión Española, estuvo la presidenta con el tema del impuesto de la banca, ¿no? Porque tenían ahí los lobbies, la mala imagen. Entonces, ¿cómo crees? O sea, ya hemos hablado de la regulación, quizá los medios de comunicación, ¿qué podemos hacer? Lo que ha comentado Carlos, que muchas veces nos pasa, ¿no? O sea, que parece que hay ese desconocimiento de la actividad y mala información, ¿no? ¿De quién es la culpa? Yo la verdad que el hecho de llevar unos años, los últimos años, metido una parte de mi tiempo importante en los medios de comunicación, me ha permitido poder ayudar a muchas de las empresas con las que trabajo, justamente revertiendo un poco la situación. ¿De quién es la culpa? ¿De los medios o de quién tiene que informar? El problema de los lobby, los asuntos públicos, es que de repente se habla de lobby solo cuando hay escándalos. Es decir, hasta ahora la comunicación por parte del sector farma, del sector banca, etc., cuando salen a hablar en los medios de comunicación, cuando hay un escándalo, cuando de repente un medicamento X ha ido fatal o se están cobrando hipotecas de forma fraudulenta, entonces de repente todos los telediarios, todos los diarios salen y tienen que defenderse los bancos, tienen que defenderse los laboratorios. El problema es que no se ha hecho comunicación positiva. A mí me parece una barbaridad, y yo esto con los laboratorios con los que trabajo lo digo, me parece tan alucinante que se hable constantemente de la industria farmacéutica solo cuando salen escándalos y nunca cuando salen noticias positivas o fármacos que están salvando vidas, que es terrible. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Del medio de comunicación? No. La culpa es del laboratorio o del banco X, porque al final el medio de comunicación que busca el morbo, busca la audiencia, y esto, guste o no, es así. Los medios de comunicación, Ana Rosa, Espejo Público, el telediario de la 1 o del 25 canal, buscan información que le dé audiencia. Esto es así. O los digitales en clic. Por lo tanto, conociendo estos códigos, que no son los de la empresa, sino los de los medios de comunicación, lo que hay que hacer es saber comunicar. Hay un desconocimiento tan brutal en las empresas de cómo comunicar con los medios de comunicación que es flipante, flipante. Y hablo no de la pyme X que me lo puede esperar, no, de banco, de laboratorio, etc. ¿Cuántas veces yo con Rico y con el director general digo, pero ¿cómo habéis podido comunicar de esta forma cuando se supo lo que no sé del contrato con Bruselas, de AstraZeneca? Pues, pero el problema es así, ¿no? Es así. Muchas veces, echamos la culpa a los medios de comunicación, sin embargo, somos las empresas que comunicamos mal. Por lo tanto, la reputación, la mejora reputacional del sector no va solo con la ley, va también con que las empresas aprendan a comunicar en proactivo, y de forma activa y no reactiva. Y esto parece fácil, pero es un cambio cultural tremendo, un cambio cultural radical que tenemos que poner en marcha ya.
Y luego a mí me parece fundamental que para que cambie la visión que tiene la sociedad de este sector, hombre, por supuesto, lo público y privado tienen que trabajar juntos. Y ahora mismo no lo hacen. Es decir, es como si en realidad lo público y lo privado, las instituciones públicas y las empresas privadas, se guardan una especie de as en la manga, ¿no?, para poder utilizar los asuntos públicos cuando lo necesitan. No, yo creo que tiene que haber una transparencia total sobre cómo trabajamos en este sector, a empezar de la formación de base. Es decir, que tiene que haber un cambio cultural importante para llegar a lo que es Bruselas, para llegar a lo que es asuntos públicos en los Estados Unidos. Pero tenemos que empezar nosotros. Y desde luego la labor que vosotros estáis haciendo, yo os invitaría realmente a que la mayor parte de las empresas de este país os ayuden, porque es absolutamente fundamental la labor didáctica, pedagógica, divulgativa, estar en los medios de comunicación como sea, como hay otras representantes. Ahora mismo hay tantas asociaciones que están en los medios de comunicación con sus expertos. Necesitáis estar en determinados programas cada vez que sale un tema relacionado con transparencia. Es decir, cuando sale un tema X, un escándalo X, etcétera, que tiene que ver con la reputación y con asuntos públicos, necesitáis estar en los diferentes programas, magazine informativos. Nunca estáis, ¿no? Digo, APRI como en general las asociaciones, y tenéis que estar también. Bueno, poco a poco, yo creo que cada vez somos más conocidos. Nosotros encantados de participar. Yo creo que rápidamente tenemos que hacer un esfuerzo ahí para empujar, porque es un tema muy importante. Yo te doy todos los que necesitas, vamos. Pues, y de los programas de trabajo ya no te cuento, vamos, cuando quieras. Pues nada, tomamos nota, Euprepio, lo apuntamos. Pues nada, con esto cerramos, que ya nos hemos ido de la hora. Yo agradecer a todos los ponentes de este interesante debate. Yo creo que seguro que daba para más, ¿no? Podríamos seguir debatiendo sobre el perfil. Os convocaremos dentro, yo creo que de un tiempo, ¿no?, para volver a revisar, a ver si hemos mejorado, ¿no?, en esa etapa inicial que parece que estamos todavía en España, ¿no?, construyendo profesión. Una de las conclusiones ha sido eso, que no podemos denominar una denominación común, aunque sí que ha habido cierto consenso hacia la posición de asuntos públicos. Alejarnos quizá de los anglicismos. En cuanto a las cualidades, sobre todo se ha mencionado la importancia de los soft skills, los power skills, la visión estratégica, ¿no?, tan importante, ¿no?, y ser proactivo y construir consensos, ¿no?, algunas de las cualidades también que se han ido señalando a lo largo del debate. En cuanto a formación, si bien es cierto, en España todavía no tenemos hecho los deberes, básicamente, tenemos que seguir avanzando. Desde APRI tomamos también el compromiso, ¿no?, de trabajar en esa parte de formación. Necesitamos una formación específica que profundice, ¿no?, en la metodología, ¿no?, de todas las prácticas, que enseñe a los profesionales la importancia de los valores como la ética, la transparencia, ¿no?, y que además se formen en distintas áreas, ¿no?, porque al final es un perfil tan multidisciplinar que el profesional necesita ese, como digamos, 20%, ¿no?, de comunicación, necesita conocimiento de ciencias políticas, derecho. Además, también bien habéis apuntado que el profesional de las relaciones institucionales, los asuntos públicos o el lobby, es importante que se vaya formando, ¿no?, a lo largo de su carrera, ¿no? Digamos, no es una profesión estática, ¿no?, digamos, un administrativo que es sota, caballo y rey, ¿no? Se tiene que ir formando, ¿no?, y informando bien, que eso también es una cualidad importante. En cuanto al tema tan importante para nosotros, el estigma, tomamos nota, ¿no?, de los consejos de Euprepio con los medios, pero también apuntamos el tema de seguir trabajando, ¿no?, en ese conocimiento y en la parte de regulación, a ver si lo conseguimos finalmente, señora presidenta, aunque hay pocas esperanzas por el poco tiempo, pero nosotros desde APRI seguiremos trabajando en ello. Y nada, yo agradecer a Auren por acogernos en su casa y por participar también en este interesante debate, a todos los ponentes, ¿no?, por vuestro tiempo, esfuerzo y digamos, dedicación, y obviamente a todos los que habéis acudido aquí, o luego lo nos vais a ver, porque este interesante debate luego lo vamos a colgar en el canal de YouTube de APRI. Os agradezco la participación y nada, ahora os invito a todos los que estáis aquí a que un café networking para que nos conozcamos unos a otros y sigamos el debate, ¿no?, un poco los que con opiniones y todo. Y nada, muchísimas gracias a todos, y en APRI, como comentamos, seguiremos trabajando sobre todo en dar a conocer la profesión y que cada vez los profesionales ponerlos en valor y sean más conocidos. Muchísimas gracias.